hemos visto cómo durante la Edad del Hierro y la romanización se implantan en el terreno ciertas formas de comprender el paisaje, en concreto utilizando las salidas y las puestas del sol en momentos muy concretos del año. Con la aparición del cristianismo, todo esto se interpreta y se elabora una nueva visión del paisaje, incorporando la nueva religión que aparece en este momento. Detrás de nosotros está, en general, el territorio de los límicos, que era un pueblo de la Edad del Hierro, hablante de lengua celta, que es importante en nuestra historia porque el obispo Idacio era originario justo de aquí atrás, de Xinzo de Limia, y posiblemente ha sido uno de los agentes importantes en la construcción de este paisaje cristiano. En lo que nos interesa ahora hay tres cuestiones importantes. El valle que está a nuestras espaldas es el sitio donde estaba la antigua laguna Antela, que fue desecada a finales de los años 1950 y principios de los 60. Y es una laguna llena de leyendas, y entre ellas destaca la leyenda de la ciudad asolagada, se dice en gallego, de la ciudad hundida de Antioquía, que cuenta porque debido a sus pecados Jesús en cierta ocasión hundió esta ciudad y provocó el nacimiento de este lago. Esta ciudad resulta que es visible con los rayos del sol en el día de San Juan, y se escuchan sus campanas también la noche de Nochebuena, es decir, dos fechas solsticiales. En el plano superior, es decir, por encima de esta laguna hundida, están las parroquias a las que en la actualidad todavía va la gente y que se rinde culto en fechas normales o en situaciones normales, que está al norte la parroquia de San Juan, de San Díaz, y al sur, en Piñeira de Arcos, la parroquia dedicada a San Esteban. Estos son santos también solsticiales. San Esteban es el 26 de diciembre y San Juan, por supuesto, el 23 de junio. Pero es que al otro lado del valle tenemos algo parecido, pues justo debajo de la Torre de Pena, la parroquia está dedicada a San Pedro, que es el 29 de junio, y un poquito más hacia el sur hay otra parroquia dedicada a Santo Tomé el 21 de diciembre. Pues bien, en el plano alto, donde estamos ahora, hay las dos torres, la torre de San Díaz, en la que me estoy apoyando, y a mis espaldas está la Torre de Pena, que también están en esta misma relación solsticial. O sea que tenemos relaciones solsticiales en el inframundo, en el mundo sumergido de la vieja ciudad de Antioquía, castigada por sus pecados, en un mundo intermedio, ordinario, donde está la comunidad de los campesinos que trabajan esta tierra, y estamos en el plano elevado, más de comunicación con los dioses, los señores que construyeron estas torres, que es el plano superior. Este orden en tres niveles es un orden cósmico de origen céltico que se cristianiza con la advocación de ritos, de leyendas y de cultos que son ya plenamente cristianos. Estamos viendo cómo el sol, visto desde esta torre de San Díaz, sale justo por la zona en la que está la Torre de Pena, al otro lado del valle de la laguna Antela. Como ha explicado Marco, esto es una cristianización de un paisaje probablemente anterior, en el cual, aparte de estas relaciones solsticiales, muy probablemente existían también unas relaciones con la luna. Justo enfrente de nosotros, al otro lado enfrente, está un pequeño castro de la Edad del Hierro, que se llama el castro del Pendón de Santa Mariña, mientras que al otro lado de la laguna hay otro pequeño castro que se llama el castro de Acidá o Acividad. Son dos castros de la Edad del Hierro. Tenemos que imaginarnos todo esto completamente inundado de agua, y estos dos serían los dos castros que controlarían además un paso natural por el sur de la laguna, y la relación entre ambos castros es en torno a las posiciones de salida más hacia el sur de la luna que podemos encontrar dentro de sus ciclos. Estas relaciones con la luna son bastante típicas en los castros de la Edad del Hierro.
De esta manera, la época de introducción del cristianismo, como ha contado Marco, probablemente en la época de Idacio, se sustituye esta relación lunar con las relaciones solares, que tal vez existieran antes, pero ahora se refuerzan y se borra esa relación lunar, ¿no? Otro detalle interesante de esta historia es la importancia del culto a Santa Mariña como vector fundamental de cristianización. Esta es una santa mártir local que tiene dos localizaciones, una un poquito más lejos en la parroquia de Santa Mariña de Aguasantas, también con un castro, y también con relaciones solares diferentes, y aquí en este caso, en este escenario, es el escenario de su nacimiento y primera infancia, pues se dice que nació en Xinzo de Limia. Su ama de cría la crió precisamente en Piñeira de Arcos, que es la parroquia que está al norte de nosotros, y vivía por aquí, pasó su primera infancia, y el sitio donde estamos también ha sido una estación en la Vía Nova, que viene justo por debajo de donde estamos, una vía romana construida en torno al año 80 de nuestra era, y aquí sitúa la tradición el momento en que el malvado presidente, como lo llaman en la tradición romano, Olibrio, estaba de viaje por aquí, encuentra a la joven Mariña, que era muy agraciada, y intenta diversos avances con ella, y como lo rechaza, la hace prisionera aquí mismo y la lleva al presidio, según cuentan las crónicas, que estaba en Armeá, en este castro importante. Esto es interesante porque nos sitúa a Mariña precisamente en los mismos sitios donde nosotros encontramos relaciones con la luna o con el sol. Es decir, está siendo también un vector de cristianización de este paisaje. Lo que es curioso sobre Santa Mariña es su martirio y su muerte, ¿no? Porque ocurre en el valle inmediatamente al noreste de aquí, que es el valle de Allariz, en una pequeña aldea que es la aldea que se conoce ahora como Santa Mariña de Aguasantas. Después de prender a Mariña, Olibrio lleva a la chica allí al presidio de Armeá, y entonces decide martirizarla metiéndola en un horno que actualmente se conserva. Es el horno de una antigua sauna, de una sauna de la Edad del Hierro, aneja, muy cercana al castro romanizado en el cual se supone que ella estaba presa. Al meterla allí en el horno, pues prenden fuego, y San Pedro se apiada de ella y la saca por la chimenea del horno, llevándola de nuevo a unas pilas parecidas a esta que tenemos aquí al lado, donde se refresca con el agua de esas pilas. Hay que notar el juego entre fuego y agua. Dentro de la sauna uno lo que va es a purificarse con el agua, con el vapor del agua que se ha calentado con el fuego, y Santa Mariña, el propio nombre, evoca el agua. Estamos en una zona además en aquella parte donde se habla de Santa Mariña de Aguasantas, es decir, es todo un juego de agua, fuego, etcétera, ¿no? La cosa es que la santa no muere en ese momento, sino que San Pedro la ha salvado. Entonces Olibrio, cuando se entera, monta en cólera y ordena que la lleven a lo alto de la otra colina, donde actualmente está la pequeña aldea de Santa Mariña, y ordena que le corten la cabeza. Le cortan la cabeza de tal forma que su cabeza da 3 botes, y en cada uno de los botes brota una fuente santa, una fuente con poderes curativos, que todavía se conservan estas 3 fuentes dentro de lo que es el pueblo, y una de ellas, por ejemplo, está junto a la iglesia donde actualmente está enterrada supuestamente la santa. ¿Qué tiene que ver todo esto con la astronomía, con las relaciones que hemos estado viendo, por ejemplo, desde aquí, desde Sandías? Bueno, pues cuando uno se dirige allí es muy curioso, muy interesante ver que, por ejemplo, desde lo alto del castro de Armeá, la salida del sol, en el mismo día que estamos hoy aquí, en el solsticio de invierno, ocurre precisamente en la dirección en la cual se ve la capilla de Santo Tomás.
Santo Tomás ocurre, la festividad de Santo Tomás es el 21 de diciembre, es decir, que ese mismo santo está santificando una dirección probablemente de alguna forma sagrada o ritual en épocas anteriores. Hay más todavía porque la zona donde está el horno, este horno en el cual la santa fue martirizada, pues en época paleocristiana, es decir, precisamente en la misma época o aproximadamente unos pocos años después en los cuales vive Idacio, en esa zona se empiezan a construir, se empieza a modificar ese edificio, construyéndose a lo largo del tiempo una iglesia, primero una cripta y luego una iglesia sobre esta, que mantiene la orientación de lo que era el horno, que probablemente esa sauna era un elemento también ritual dentro de lo que era el mundo castreño, ¿no? Pues bien, esta orientación es hacia la salida del sol a principios de febrero. Estamos hablando del 1, el 2, el 3 de febrero. Son fechas muy importantes dentro de lo que sería un calendario celta. Y en el Forum Limicorum, las excavaciones encontraron el fundamento de la iglesia de Xinzo de Limia, que está dedicada a Santa Mariña, por supuesto, pero la orientación de esta iglesia en contra de la que es canónica en la época primitiva, que es una orientación este-oeste, en este caso tiene la misma orientación que esta sauna que estamos hablando en la otra parroquia, etcétera. O sea, que vemos cómo la historia de Santa Mariña está cubriendo la cosmovisión enraizada en el paisaje de los pobladores celtas antiguos de esta zona.